El teorema de Steiner, ¿qué dice? Nos dice que el momento de inercia respecto a un eje cualquiera va a ser igual al momento de inercia baricéntrico de la figura más el área de la figura por la distancia entre los ejes al cuadrado. Si yo estoy determinando el momento de inercia respecto al eje X, las distancias serán la distancia entre los ejes horizontales. O sea, este Jx sería el momento de inercia para el caso de la figura 1. Este Jx sería el momento de inercia de este semicírculo respecto a este eje que lo hemos llamado X sub G. Este Jxg sería el momento de inercia de este semicírculo respecto a su eje X, que sería este eje horizontal que pasa por el centro de gravedad del semicírculo, o sea, este valor. El área corresponde obviamente al área del semicírculo, que sería este valor, y las distancias, esta distancia al cuadrado será la distancia entre este eje y este eje. Entonces, algo importante que tienen que tener en cuenta y prestar atención es que cuando yo determino el momento por medio de Steiner, determino el momento respecto al eje X, las distancias que tengo que utilizar para calcular la distancia entre ejes, valga la redundancia, son los valores de Y. O sea, ¿a qué me refiero? Yo estoy queriendo calcular el momento respecto a X, que sería a este X sub G en rojo. Por lo tanto, esa distancia va a ser igual a este valor, que lo hemos llamado Y sub G, menos este valor, que lo hemos llamado Y sub 1. Si se acuerdan, aquí lo hemos llamado Y sub 1. Entonces, por regla general, ya vamos a ver por qué, siempre tomen las distancias entre ejes de la siguiente manera. Y1 menos Y sub G. Siempre háganlo de esta manera. Y1 primero, siempre es Y1 menos YG. Cuando tengan que determinar la distancia para la figura 2, vamos a llamarle esta distancia 1. La distancia 2 será igual a Y2 menos YG. Y la distancia 3 va a ser igual a Y3 menos Y sub G. Háganlo siempre de esta manera. Primero la distancia al baricentro de la figura y luego la distancia al eje baricéntrico de la figura compuesta. Ya vamos a ver por qué se hace esto. Entonces, me queda que la expresión para determinar el momento de inercia de el semicírculo respecto a este eje va a ser igual al momento de inercia baricéntrico del semicírculo, que sería este valor, más el área del semicírculo, que sería este valor, por la distancia entre los ejes al cuadrado. ¿Cuál es la distancia entre los ejes? Y1 menos YG. Para determinar el momento de inercia respecto al eje Y, que sería este eje, esto va a ser igual al J Y sub G, que sería este valor, J Y sub G1, más el área por la distancia al cuadrado. En este caso, ¿cuál sería la distancia al cuadrado? Bueno, va a ser esta distancia, que le hemos llamado X1, menos esta distancia, que le hemos llamado XG. Esto. Entonces, la distancia de 1 para el caso de el JY va a ser igual a X1 menos XG. Esa
es la expresión para determinar el momento de inercia de este semicírculo respecto a este eje y a este eje. Y por último, tengo que determinar por Steiner también el momento de inercia centrífugo de este semicírculo respecto a este par de ejes. Y ustedes me dirán, pero el centrífugo del semicírculo es 0 porque tiene un eje de simetría. Bueno, en este caso, como yo quiero determinar el centrífugo respecto de estos dos ejes no representan eje de simetría de este semicírculo. Por lo tanto, va a tener un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? Lo hacemos aquí. Sería el JXY va a ser igual al JX sub YG, XY sub G, perdón, que sería este valor, que como sabemos es igual a 0, porque el momento de inercia centrífugo de este semicírculo respecto a sus ejes baricéntricos sí es igual a 0. Es este valor, que hemos dicho que es igual a 0 porque tiene este eje de simetría. Pero como yo estoy determinando con respecto a este par de ejes, por Steiner tengo que tener JXY sub G más el área del semicírculo por la distancia de 1 y por la distancia de 2. Vamos a hacerlo aquí, también cambiemos esto, pongámosle de 2, por ejemplo, donde D1 es Y1 menos YG y D2 es X1 menos XG. Entonces, ¿cómo me queda esto? Que el JXY va a ser igual a 0 más el área por X1 menos XG por Y2 menos Y sub G. De esta forma determinamos que el momento de inercia centrífugo de este semicírculo tiene un valor distinto de 0 respecto a este par de ejes. De igual manera vamos a determinar los momentos de inercia en X, en Y y en XY para las otras dos figuras, que serían para el rectángulo y para el triángulo. De esta manera tengo mi JX, JY y JXY del semicírculo respecto a este par de ejes. Lo mismo para el triángulo, lo mismo para el rectángulo. Por último, el JX G total, el JY sub G total y el JXY sub G total va a ser igual a la suma de cada uno de estos valores. Con estos valores obtenidos así, puedo proceder a calcular lo que es el momento de inercia máximo, el momento de inercia mínimo, el momento de inercia JU y el momento de inercia JB y el JV. ¿Cómo determinamos, por ejemplo, lo que son los momentos de inercia máximos y mínimos? Aplicando una fórmula. El J máximo y el J mínimo se obtienen de la misma fórmula, que también está en la guía de teoría, pero la ponemos aquí. Es igual al JX G total más el JY sub G total sobre 2 más para determinar el máximo menos para determinar el mínimo. A ver, vamos a hacerlo aquí abajo porque no me entra donde lo estoy haciendo. Entonces, hemos dicho más para el máximo, menos para el mínimo,
y tengo la raíz cuadrada de ¿quién? De j xg total menos j sub yg total al cuadrado más 4 veces el j x yg total al cuadrado. Con esta expresión obtengo el j máximo, no se olviden, sería este término más este término me da el máximo. Este término menos este término me da el mínimo. Entonces, con esto resolvemos parte del punto 2, ¿sí? Donde nosotros ya hemos encontrado jx, hemos encontrado jy, hemos encontrado jxy. Con esta expresión determinamos el j máximo y el j mínimo. Y ahora para un determinado ángulo alfa, que va a ser un dato, vamos a determinar los valores de ju y de jb. O sea, vamos a determinar los momentos de inercia de la figura compuesta respecto a un par de ejes rotados un determinado ángulo alfa. Si estos son mis ejes baricéntricos de la figura, a mí me están dando de dato un determinado ángulo alfa, que sería este alfa, que es igual a este obviamente, donde si este es mi eje Y y este es mi eje X, este va a ser mi eje U y este va a ser mi eje B. Yo tengo que determinar ahora el momento de inercia respecto a B y respecto a U. ¿Cómo lo hago? Bueno, con estos mismos valores, aplicando la fórmula que tienen también en la guía de la teoría. Tengo que JU va a ser igual a JX, o sea, JX G total por el coseno cuadrado de alfa más JY G total por el seno cuadrado de alfa menos 2 veces JXY total, ¿sí? Por el seno de alfa por el coseno de alfa. De esa forma obtengo JU. JB va a ser igual a JXG total por el seno cuadrado de alfa más JYG total por el coseno cuadrado de alfa más 2 veces JXY total por el seno de alfa por el coseno de alfa. Y por último, el JV va a ser igual al JXYG total por el coseno de 2 veces alfa menos 1/2 de J sub Y total menos JX, perdón, aquí es JYG total menos JXG total por el seno de 2 veces alfa. De esta manera tengo ya resuelta la segunda parte del ejercicio, que sería determinación de JU
JB y JV. Para que se entienda un poquito mejor, esta sería mi figura, este era el centro de gravedad que nosotros hemos determinado anteriormente. A nosotros nos piden que respecto a este par de ejes baricéntricos, nosotros rotemos un determinado ángulo alfa y determinemos los momentos de inercia JU, JB y JV. O sea que estos tres valores son los momentos de inercia de esta figura compuesta respecto a un par de ejes rotados un ángulo alfa. De esta manera concluimos con la primera parte del ejercicio número 2, o sea, la parte 2 del ejercicio número 2. Lo que nos queda ahora por ver es lo que es aplicación del círculo de Mohr.